fortalezca, Señor, les dé las palabras amplias, suficientes, Señor, que podamos comprender ese mensaje tuyo, Señor. Oramos también por su hogar, su esposa, su ayuda idónea que tú le has dado, Señor, para que en medio de este hogar tenga el tiempo suficiente, Señor, para prepararse en las Sagradas Escrituras. Dios de los cielos, oramos también por estas personas que nos acompañan por primera vez, que no han sido salvos, Señor, para que tú, Señor, les des la oportunidad de que vengan en arrepentimiento, Señor, a confesar sus pecados delante de un Dios vivo y verdadero. Oramos también por las personas que nos escuchan, nos ven por la internet, Señor, para que ese mensaje tuyo, esa semilla, dé fruto en sus corazones, Señor. Todo esto te lo pedimos con acción de gracias en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a estar muy atentos. Pido por favor a los padres que estén muy cuidadosos de sus niños, también de los adolescentes, para que estén bien cuidadosos, bien juiciosos. Esta semana vamos a estar en el culto de oración del miércoles. Seguimos haciendo pruebas de la emisora. Esta tarde tengo la ceremonia del funeral de la mamá del pastor Antonio, para los que nos deseen acompañar o que estén orando por la familia del pastor. Entonces, para que pues el Señor nos guíe en ese caminar, ¿no? Por eso, hermanos, algunos se preguntarán por qué aquí me equivoqué de iglesia. Esta iglesia es como de un cura. Ahí hay ahora un cura. El clériman realmente, para los nuevos y para los que no saben, el clériman es protestante, es evangélico, y las iglesias bautistas y las iglesias presbiterianas lo han utilizado en algunos casos, todos los domingos. En otros casos se utiliza solamente en eventos, digamos, especiales o particulares, como matrimonio, como un funeral, como los bautizos, en ese tipo de eventos, o también se utiliza para la Santa Cena, para darle una especie de relevancia al culto. Realmente, queridos hermanos, el clériman fue inventado más o menos en 1800 algo por un pastor protestante en Inglaterra. ¿Por qué se inventó? ¿Por qué se hizo? Las vestimentas antes de 1800 eran sotanas y vestimentas amplias aún para las iglesias protestantes, y los protestantes, digamos los evangélicos, salían y tenían más relación con el pueblo y con la gente. Entonces necesitaban algo que les diera distinción. Entonces inventaron el clériman. ¿Qué significa el clériman? Significa que es un grillete. ¿Se han visto los esclavos que les ponían un grillete acá y un grillete acá y un grillete acá? Eso es el clériman, ese grillete. En griego es clériman. El grillete significa esclavo, para los esclavos. Entonces significa que el ministro es un esclavo de Cristo. Esto es el simbolismo de un grillete que utilizaban los esclavos, y el simbolismo es que es esclavo de Cristo. Tiene su significado, y ese significado lo pusieron los hermanos protestantes. ¿Qué pasó? Que con el tiempo, y en Latinoamérica, al ver las vestimentas que tenían tan incómoda la Iglesia Católica, se apropiaron del clériman los católicos y lo utilizaron, y entonces, como estamos en un contexto católico, pensamos que es católico, pero no es católico, es reformado, es protestante. Es un significado, tiene un significado, y el significado es esclavo de Cristo, siervo en humillación, y hace que hay una relevancia al culto. Algunos dicen, pero es mejor algo más humilde como la corbata. La corbata es inventada más por la vanidad y la exaltación. El clériman fue inventado precisamente para que fuera lo contrario, ¿sí me voy a entender? Para que uno no se viera
se viera diferente a los miembros, sino que se viera más en una señal de humillación. Obviamente para nosotros es difícil ahora porque vivimos en un contexto católico. Entonces el contexto católico se da la impresión de que ese es el pensamiento, pero no, es protestante. Bien, hermanos, ¿alguna duda? ¿Me puede preguntar? No se preocupe que solamente es para eventos especiales. Entonces, vamos entonces al sermón de esta mañana. El sermón de esta mañana se titula, hicimos una especie de pausa de Santiago. Vamos 2 sermones y el otro domingo también. Sermones varios. Entonces, el título del sermón, agradecemos por una iglesia preservada. Agradecemos por una iglesia preservada. Efesios capítulo 3, versículos del 20 al 21. Efesios capítulo 3, versículos del 20 al 21. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Agradecimiento. Se cuenta que una vez asaltaron al teólogo Matthew Henry, el famoso ministro y comentarista bíblico del siglo XVIII. Para lo cual algunos de sus amigos le preguntaron cómo se sentía. Claro que ellos esperaban escuchar de él alguna queja contra Dios. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando Henry les contestó, me siento muy agradecido con Dios. Me siento bien, siento agradecimiento. De hecho, tengo 4 cosas por las cuales estaré agradecido en cuanto a esto que me ha pasado. La primera, estoy agradecido porque es la primera vez que me asaltan. La segunda, estoy agradecido porque me robaron el dinero y no me quitaron la vida. La tercera, estoy agradecido porque se llevaron todo lo que tenía encima, pero no era mucho. Y la última, estoy agradecido porque me robaron a mí. Y yo no fui quien robaba. Bien dicho, ¿no? Bien dicho. Efesios 3:21. A Dios sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Debemos agradecer a Dios, debemos agradecer al Señor, porque Dios va obrando para bien. Y lo percibimos ahora mismo, en este tiempo. Dios viene obrando de manera especial en nuestra iglesia local. Algunos hermanos manifiestan profundo agradecimiento por Dios y por lo que Dios viene haciendo aquí entre nosotros. Por los dones que Dios está colocando o ha puesto en la iglesia para su propia gloria. Yo soy, queridos hermanos, el principal sorprendido de cómo Dios ha respondido y cómo lo viene haciendo en nuestra iglesia local, colocando dones para diferentes trabajos. Todo lo que ustedes ven que se ha logrado en nuestra iglesia ha sido porque Dios ha colocado un don para eso. Los hermanos que trabajan en la iglesia como asistentes de culto lo hacen con deseo de servicio al Señor. Eso es un don. Los hermanos que trabajan en los medios virtuales y que buscan que los hermanos puedan durante la semana repasar los estudios, los sermones, que puedan fácilmente entrar a YouTube y escuchar un sermón o un sermón del pasado o un estudio de las cosas que hacemos, de lo que hemos venido haciendo. Eso es un esfuerzo y ahí hay un don espiritual haciendo eso. No crean ustedes, queridos hermanos, que se paga por todo lo que hace aquí en la iglesia, sino la mayoría de las cosas
las hacen dones espirituales que Dios ha colocado en la iglesia del Señor. Aún Dios permite que nos capacitemos. Este año ha sido especial, particular, en el hecho de que en pocas palabras, ya no, inicialmente yo hacía pocas palabras, ahora Rodolfo hace pocas palabras con 4 personas y hay otros 2 hermanos que también están haciendo pocas palabras con discípulos de ellos, por decirlo de alguna manera. O sea, ya se está extendiendo y ya no se regula solo a mí, sino que hay otros hermanos que pueden enseñar en pocas palabras para las personas nuevas. Esto es un don del Señor. No es algo común, no es algo que nos esperemos. Es Dios que lo está haciendo. Por otro lado, queridos hermanos, hasta estamos teniendo un seminario, tenemos el examen hoy, ¿no? Del seminario. Ya tenemos donde vamos a ver una materia por semestre con profesores y de una manera, digamos, estructurada, con buena calidad académica, como los que lo estudiaron, lo pudieron ver. Agradecemos a Dios, por otro lado, queridos hermanos, que todavía existen iglesias donde la palabra de Dios sea predicada, donde usted puede escuchar la voz de Dios por medio de la predicación expositiva. ¿Cuántas personas, queridos hermanos, no tienen una iglesia confiable donde asistir? Hay pueblos, hay ciudades que sufren cada domingo por no tener, personas que sufren cada domingo por no tener dónde congregarse. Independiente que usted sea una visita o sea un miembro de nuestra iglesia, el poder venir y congregarse es un acto de la gracia del Señor. Es un don de Dios, es una gracia espiritual. Ante esta realidad, ¿qué hacemos? Pues mirar a Dios con gratitud. Agradecemos al Dios por lo que Él ha hecho. Todas las cosas hablan del Creador. Y poder estar aquí reunidos, poder escuchar la palabra, poder tener un templo para escuchar la palabra de Dios, que existan hermanos en nuestra congregación que sirvan para que usted pueda estar cómodamente escuchando la palabra de Dios, es una obra del Creador. De manera que por sus efectos, Dios puede ser visto en todo lugar. Ahora, Dios nos preserva y ayuda para nuestro bien. Lo vemos con los ojos de la fe, con los ojos espirituales que tenemos los hijos de Dios, los corazones agradecidos por la salvación y por la preservación en esa salvación. Le pregunto a usted, querido hermano, asistente, ¿ha dado a Dios gracias porque hay una iglesia donde usted puede asistir, congregarse? ¿Ha dado gracias al Señor por los dones que Dios ha puesto en esta congregación? ¿O lo olvidamos durante la semana? ¿O pensamos que eso simplemente es una responsabilidad o que para eso le pagan al pastor? ¿Lo repasamos? ¿Lo pensamos? Decimos, Señor, gracias. Esta mañana que usted se levantaba, pensaba, voy a ir a la congregación. Gracias, hay una congregación donde puedo ir. Eso es una gracia de Dios, es un acto de misericordia. ¿Y qué va a escuchar en esa congregación? El mensaje de la palabra expuesta. Entonces, eso es un acto de gracia. Mucho tiempo, en muchos momentos, no teníamos. Yo cuando empecé a conocer las doctrinas de la gracia y del evangelio, encontrar una iglesia hace más o menos 20 años, 22 años, donde se predicaba el evangelio, era una cosa muy complicada. Era difícil, no era fácil. Hoy día, ¿no? En muchos lugares no se puede. Vamos entonces a estudiar la manera en que Dios ha obrado para que nuestros corazones estén agradecidos. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas, Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos, por los siglos de los siglos. Amén. Esto es, alábenle. Ese es el punto.
Alábenle, ded gracias a Dios. Hay mucho que decir. Alaben al Señor porque es en medio de nuestras debilidades, imperfecciones, Dios tiene misericordia de nosotros y permite que exista una iglesia que se ha preservado para que podamos escuchar la voz de Dios. Alaben al Señor, queridos hermanos, porque en un mundo donde se ha tratado de introducir filosofías nefastas en contra de Dios, donde se promueve el ateísmo, las ideologías en contra de la fe y del evangelio, ¿qué pasa? Seguimos ¿qué? Escuchando la palabra de Dios. Seguimos escuchando la palabra del Señor. Dios nos sigue dando consuelo. Dios nos sigue dando esperanza. Dios sigue obrando a favor nuestro y sigue trayendo personas a la salvación. Tenemos tanto que agradecer, queridos hermanos. Dios ha visitado nuestra iglesia. Dios ha permitido que personas se conviertan en nuestra iglesia. Y eso es abundante gracia de Dios. Como iglesia tenemos que estar agradecidos. Claro, no somos una iglesia perfecta, pero sí somos una iglesia que ha visto el poder de Dios y eso es suficiente para que nos humillemos en agradecimiento hacia el Señor. Vamos a mirar un poco, en primera instancia, la oración de bendición y su contexto. Se puede decir que en Efesios, hasta el capítulo 3, del versículo 13, es como la parte doctrinal de esta carta. Al llegar allí, el apóstol lleva el asunto a la oración después de terminar su argumentación teológica. Vamos a mirar un poco de Efesios y su contexto. En Efesios se argumenta acerca de la condición del hombre, de la naturaleza, del pecado. Y en este momento, entonces, termina el apóstol de argumentar todo esto y empieza entonces a manifestar que ora el Señor para que la iglesia viva de acuerdo a qué? A lo que había expuesto. ¿Qué había expuesto? La obra redentora de Cristo. El apóstol entonces reconoce el poder de Dios y cómo éste actúa, cómo Dios fortalece, que da la fe para la salvación, que nos da cimiento en amor, que nos da sabiduría para comprender el amor que hace posible nuestra redención. Vamos a leer Efesios 3, versículo 14. Miren lo que dice, es claro. Por esta causa, ¿qué hace el apóstol? Después de explicarnos tanta doctrina, ¿qué dice? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que se os dé, ¿cómo? Conforme a las riquezas de su gloria, el ser, ¿qué pide? El ser fortalecidos, ¿cómo? Con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Eso es lo que sucede en la iglesia. Eso es lo que sucede en la iglesia de Dios. Eso es lo que sucede. Dios transforma corazones y Dios es poderoso para sostenerlos, queridos hermanos. No es por nuestras habilidades, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra organización, ni siquiera por nuestra predicación. Es Dios. Dios el que transforma los corazones. Dios es el que hace para el testimonio de una sociedad caída y sin esperanza. Queridos hermanos, la iglesia es sostenida y nosotros tenemos que agradecerlo porque ha puesto dones y ni siquiera tenemos nosotros capacidades suficientes. Es el poder de Dios para actuar. A veces, digamos, dentro de la reforma no es común que se pongan predicadores que no son pastores. Bueno, ahorita ha cambiado un poco eso por la situación de que a veces no hay pastores, pero no es común. Nuestra iglesia lo hace. Ponemos hermanos de nuestra misma congregación a predicar.
¿Por qué? Porque yo creo fielmente que es Dios el que hace la obra en los corazones. Y mientras que un hermano, obviamente no diga herejías, ¿no? Pero predique la palabra del Señor, yo creo que Dios va obrando ahí. No todos tienen que predicar de la misma manera, ¿verdad? Dios va obrando y va transformando los corazones. Esta es la historia de Spurgeon, ¿no? ¿Cuántas personas iban a escuchar en Londres a Spurgeon? Cientos, ¿verdad? ¿Por qué lo hacían? Bueno, su predicación era una cosa impresionante, ¿verdad? Su predicación llegaba a los corazones, a las almas de muchos que se convirtieron. Pero paradójicamente, él no se convirtió con una predicación así. Spurgeon era un joven, más o menos 16 años, y en una tarde lluviosa, caminando por el campo, vio una pequeña congregación metodista y vio que estaban en su culto y entró a la congregación. Ese día, porque era invierno, el pastor no pudo llegar a la congregación. Siempre había un diácono sencillo en su predicación con un sermón en el maletín. ¿Por qué lo tenía? Porque era el campo. Entonces en cualquier momento no iba a ir a predicar el pastor por las dificultades que se tenía, porque el pastor parece que predicaba en otras iglesias. El diácono tenía siempre un sermón para que cuando no pudiese venir el pastor, él pudiese pasar al frente y predicar. Llegó el momento, el pastor no llegó y como siempre el diácono saca de su maletín el sermón y lo expone. Pocas personas, una iglesia pequeña, un diácono poco preparado, de pronto un poco iletrado, pero tenía lo suficiente para decir las verdades, pero no tenía las habilidades que tuvo Spurgeon. En ese momento, el joven Spurgeon escuchó un sermón sencillo de la boca de una persona no tan preparada. ¿Y qué pasó ahí? Dios obró en su corazón arrepentimiento y fe. Cayó de rodillas ante Dios, reconoció su condición pecaminosa. ¿Quién iba a pensar, verdad? ¿Quién iba a pensar? Y a veces nosotros no somos así, ¿no? ¿Quién predica hoy? Fulano. No, está regular. Llega al corazón de este hombre, sale convertido, se hace entonces, se integra al evangelio. Aunque venía de una familia cristiana, nunca había encontrado sentido al evangelio. Aunque desde pequeño lo habían llevado a la congregación, aunque su abuelo había sido ministro y predicador, nunca había escuchado, nunca había encontrado el sentido del evangelio hasta ese día en esa capilla por la voz de un diácono iletrado. Increíble, ¿no? A Dios sea que toda la gloria. Dios está obrando, Dios está transformando corazones, Dios sea la gloria, Dios transforma vidas, Dios genera cambios. Pero ¿por qué Dios lo permite? Para que su gloria sea exaltada en Cristo Jesús por todas las edades, con el poder de su gloria, con el poder de su actuar. Él lo hace. La congregación, queridos hermanos, tenemos que ver esta realidad y dar a Dios la gloria por lo que Él está hecho. Por eso es, para su propia gloria, no para la nuestra, no para que digan que tenemos una iglesia bonita y prestante, no porque digamos que viene número de personas a nuestra congregación, es su gloria. La gloria de Dios está en salvar pecadores y esa gloria se da en la iglesia misma. Una iglesia que glorifica a Dios tiene unas características particulares. Una de ellas es la unidad. Lo vemos ahí en Efesios, capítulo 4, versículo 3. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una característica de una iglesia fuerte es que está en unidad. La unidad en el amor,
Es el fortín de la iglesia de Cristo. Una iglesia unida, es una iglesia preservada, es una iglesia que se mantiene y es una iglesia que da gloria a Dios. Queridos hermanos, somos diferentes. Tenemos criterios diferentes, tenemos luchas diferentes. Pero tenemos el mismo Dios y el mismo Cristo, y lo que hace que la iglesia sea que glorifique al Señor es que si estamos unidos en el mismo sentir, ¿cuál es? La gloria de Dios. Usted puede tener diferencias conmigo, usted puede tener diferencias con otro hermano, usted puede tener diferencias en la congregación, pero esas diferencias tiene que someterlas. Tiene que someterlas y tenemos que someterlas ¿a qué? A Cristo Jesús y su palabra. Lo que tiene que preservar en la iglesia de Cristo es la unidad y tenemos una unidad doctrinal y aunque tenemos diferencias en modos, de alguna manera tenemos que someter nuestro orgullo en esas diferencias porque la gloria de Cristo, eso es una iglesia que anda. Cuando hago la entrevista para miembros, les pregunto, querido hermano, ¿usted ve lo que hacemos? ¿Está de acuerdo con lo que hacemos? Porque si no está de acuerdo en lo que hacemos, sí sería bueno que buscara una iglesia donde se identificaran más con usted. ¿Por qué? Porque lo más terrible para una iglesia es personas que no tienen el mismo sentir eclesiástico. Podemos tener diferencias, ¿verdad? Pero si esas diferencias radican más allá, se vuelve un problema para la congregación. Es decir, si alguien está acá y se siente cada diciembre atormentado porque damos regalos, porque ponemos Navidad, entonces tiene que reevaluarlo. No, la Navidad no es bíblica, ni la escuela dominical, ni el culto por la mañana. Hay muchas cosas que Dios nos ha permitido que razonemos y que la hagamos, porque son cosas que Dios permite en el pensamiento y la sabiduría también de los hombres y que no afectan, sino que apoyan y hacen bien a la congregación de Cristo. Esos nombres, no, como esto, un púlpito y esas características lo hacían los judíos, pero no tenemos ese tipo de ceremonias o ciertas situaciones que nosotros hacemos en la congregación. Digamos, yo puedo inferirlos a la luz de las Escrituras en orden. Pero si hay una persona que está cargado, está atormentado, pues porque hay escuela dominical y se siente sufriendo por eso, entonces es necesario que busque una iglesia donde no hagan escuela dominical y no pasa nada. Porque la persona se turba y turba la iglesia, ¿sí o no? La unidad es primordial porque glorifica al Señor. ¿Qué más? La santidad. Cuando los miembros de la iglesia de Cristo se preparen o se están preparando en un mundo caído, deben luchar por vivir en santidad. En ese momento, con unidad y con santidad, Dios es que glorificado. Dios es glorificado. Es Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La iglesia, queridos hermanos, marca la diferencia en un mundo caído. Eso es lo que glorifica a Dios. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, marca la diferencia en un mundo caído. ¿Cuáles son sus anhelos? Esto es una gran diferencia, queridos hermanos. Marcamos la diferencia. Hoy, muchas personas que están haciendo, están de pronto mirando televisión, mirando fútbol, otras cosas. ¿Qué está haciendo la iglesia? No que no nos guste, a muchos hermanos les gusta. De hecho, veo camisas y todo de equipo. Y hoy estoy un poco inspirado, creo que va al sermón hasta las 2. No que no nos guste, nos puede gustar, claro que sí, apreciamos un buen partido, un deporte. Me gusta el deporte y eso es bien. Pero lo primero es lo primero.
Y esto es una forma de oposición a un mundo caído, que estamos aquí. ¿Qué hacemos aquí? Escuchando la voz de Dios, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Independiente de otras actividades y otras cosas, estamos aquí. Hacemos oposición al mundo en el trabajo, cuando damos un testimonio cristiano. Hacemos oposición al mundo cuando las mujeres de nuestra congregación o mujeres cristianas se visten con prudencia, se visten no de una manera sexual o manipulando o mostrando más de lo que se tiene que mostrar. Es Dios glorificado cuando los hombres de nuestra congregación asumen su rol de hombres y saben respetar a las mujeres y se concentran en lo que es bueno y lo que es santo para el Señor. Es una iglesia, la iglesia de Cristo es una iglesia que promueve la santidad, y la santidad, hermanos, es gloria de Dios. Su iglesia debe esforzarse en la santidad, no pensando que vamos a ganar por nuestros méritos alguno la santidad, sino que nosotros nos esforzamos porque reconocemos la importancia de vivir para el Señor en esa santidad. Y eso es su gloria. Una iglesia que hace oposición de una manera espiritual es la gloria de Dios cuando tenemos criterios diferentes, cuando vivimos de manera diferente, cuando los jóvenes que manifiestan a Cristo luchan por vivir una santidad independiente de un mundo caído en la universidad, en el contexto laboral, donde están ofreciendo muchas cosas constantemente que los quieren separar de Dios y del Evangelio. Cuando un matrimonio se compromete en la verdad de Cristo. La santidad es gloria de Dios. Ahora, Efesios también nos muestra que la piedad familiar, ahí se glorifica a Dios, queridos hermanos. Ahí se glorifica a Dios. Nosotros como congregación nos podemos ver bien cuando nos reunimos, pero realmente lo que hace la gran diferencia es ¿dónde? En su casa, ¿verdad? Ni siquiera en su trabajo, que a veces ahí también muestra muchas características poco piadosas, pero nos esforzamos en esa santidad. Pero en el lugar donde realmente nos cuesta ser hipócritas y más bien mostramos lo que realmente somos, y es donde nos miran en perspectiva para mirar si somos congruentes, es donde, en la familia. En la familia. Ahí es. Y por eso Dios le importa la familia. Y la familia de la iglesia, de las iglesias cristianas, pues la iglesia universal, Dios le importa eso y por eso nos dejó en las Escrituras y nos dice qué debemos hacer y cómo debemos comportarnos y nos da entonces los parámetros para hacerlo. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros ¿en qué? En el temor de Dios, está diciendo, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Nos está diciendo la forma en que debemos vivir los matrimonios. Nos está diciendo la forma en cómo tiene que ser de la manera espiritual y correcta el matrimonio. Inicia con las mujeres, que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y da la razón. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Criterios diferentes al mundo, ¿verdad? El mundo no ve las cosas de esa manera. Las mujeres del mundo, ¿qué quieren hacer? Tomar autoridad en sus hogares, determinar lo que es correcto, vivir de acuerdo a sus propios parámetros, manipular a su esposo de diferentes formas, utilizar el llanto, la agresividad como una forma de manipulación. Esa es las mujeres del mundo. Pero las Escrituras dicen que las mujeres reconocen su autoridad en su esposo. Ahora, habla también de los esposos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Manifiesta un amor permanente, no un amor egoísta, no un amor de acuerdo a sus propios criterios e intereses, no un amor desinteresado, sino un amor totalmente relacionado con el evangelio y con un propósito. ¿Cuál es el propósito del esposo cristiano? Dice, versículo 26, ¿para qué?
santificarla, como Dios, como Cristo santifica la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, un matrimonio donde cada uno utiliza o vive su rol de acuerdo a lo que Dios está establecido, es un matrimonio que da gloria a Dios. Eso es así. Y eso es lo que Efesios muestra. Es un matrimonio que honra a Dios. Es una familia que glorifica a Dios mismo. Ahora sí, también habla acerca de los padres. También habla acerca de sus hijos. Dice, capítulo 6, versículo 2, honra, jóvenes, niños, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Es una honra. Ustedes jóvenes, niños, si están pensando o se están dejando afectar por este mundo caído, donde los padres, donde la mamá ya no son un ejemplo, sino que los medios virtuales son un ejemplo, están en una apreciación incorrecta y antibíblica. Si notan ustedes, hermanos, vine a verlo a medida que me introduje al mundo infantil con mis hijos, y ver las películas que se presentan, que tienen buen chiste, no necesariamente cosas, digamos, en relación a cosas sexuales o cosas pervertidas, pero sí hay un parámetro recurrente en la mayoría, y es la siguiente: tus padres están equivocados siempre. El padre es mostrado por lo general como anacrónico, es decir, como que no tiene un pensamiento profundo, y los hijos siempre tienen la razón, quieren luchar por la libertad, quieren luchar por tener buenas cosas, digamos, por cumplir sus sueños, sea el de la música o sea cualquier cosa, cumplir sueños, y los padres son el gran obstáculo para cumplir esos sueños. Y al final de las películas, por lo general es el joven o la jovencita cumpliendo el sueño y el padre arrepintiéndose por haber sido tan terco. Esa es la realidad. ¿Qué dicen las Escrituras? Las Escrituras nos muestran lo contrario. Las Escrituras nos muestran que la juventud es necedad, que cometemos errores, muchos, y desde niño vamos cometiendo errores, que no pensamos correctamente, que no analizamos correctamente, que los niños basan y los jóvenes basan sus criterios por medio de ¿qué? De deseos, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como padres? Regularles eso, enseñarles, explicarles, no irnos de acuerdo a sus deseos ni a sus parámetros. Entonces, el joven o el niño que se mete en esta sintonía de que el mundo está ofreciendo, entonces estará equivocado. Porque las Escrituras nos dicen, honra, honra. Ahí está la honra. Honra a tu padre y a tu madre. Puede que no tengan el estudio que tú tienes, pero ellos merecen toda la honra. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos enseñan a hacerlo, a honrarlo, porque esto es justo, es honesto. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, dicen las Escrituras. Niños, jóvenes, si sus padres hacen un esfuerzo por guiarlos, les aseguro que no quieren un mal para ustedes. No quieren que ustedes perezcan. No es por el mal de sus conciencias. Más bien desobedezcan a los medios virtuales, a los youtubers que se presentan hoy día diciéndoles cosas nefastas a sus conciencias. Escuchen la voz de Dios, escuchen la voz de sus padres, porque realmente ellos sí les aman. Hay muchos jóvenes que pueden manifestar tristeza y amargura porque no se sienten queridos, simplemente porque sus padres no siguen la corriente que ellos determinan. Queridos jóvenes, queridos padres, vosotros padres, dice el versículo 4, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. También nos toca a nosotros actuar con sabiduría, orar al Señor para que nos dé el consejo correcto y no ser caprichosos en nuestro entendimiento como padres. Hay padres que molestamos solo por molestar.
Hay padres que ponemos o hostigamos a los hijos porque tenemos criterios equivocados y nunca los hemos meditado a la luz de las Escrituras. Hay padres que traen necedad a su casa por ser tercos, rebeldes, por llevar un mal matrimonio, por manejar mal sus finanzas, traen sufrimiento a sus hijos. Esa es nuestra responsabilidad. Eso es el testimonio del Señor. Eso es lo que quieren ver los de afuera en una iglesia cristiana. Quieren ver que haya coherencia. No quieren ver que sean ricos o que sean pobres o que tengan buenas cosas. Lo que quieren ver es que exista una coherencia espiritual. Lo que viven con lo que se habla. Por último, queridos hermanos, una iglesia tiene una lucha espiritual. Dice la palabra del Señor ahí en Efesios. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La iglesia lucha la batalla del Señor en la tierra, batallas correctas, en la manera correcta. Fuimos redimidos para su gloria y estas áreas la iglesia debe glorificar al Señor. Dios ha obrado en nuestra iglesia con esto. Hemos visto vidas transformadas y hemos visto niños que se han transmitido los conocimientos claros y han visto o han podido percibir el obrar de Dios y respetan a sus padres. Hemos visto matrimonios que estaban destruidos, que se han mejorado a tal manera que Dios ha restaurado esos matrimonios. Todo esto, queridos hermanos, volviendo a Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Esa, como segundo punto, es la mayor motivación de la oración. El versículo 21, a Él sea la gloria. Por eso es todo esto. Por eso corazones restaurados, por eso vidas transformadas, por eso entrega, por eso dedicación para la gloria de Cristo. Vamos a ver un poquito el texto del versículo 21. Primero, a Él, desglosando el texto. A Él, ¿de quién se refiere? Está señalándola con un pronombre personal, de tercera persona, Él. Y a Él se describen dos cosas. Una obra incomparable. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y vemos otra cosa de Él, su eficacia, según el poder que actúa en nosotros. La omnipotencia divina obra en esta creación a favor de los suyos, a favor de los verdaderos cristianos. Es el poder de Dios. Dios te ha llamado, Dios está obrando y Dios te preserva, querido hermano. Es el poder de Dios actuando, querido hermano, en tu casa, en la iglesia del Señor. Descansa en ese poder, aunque hayan desánimos, aunque pareciera que en algunos momentos no somos suficientes y no hemos logrado llegar a ese 10, pero sí tenemos esperanza porque Dios está obrando y no es mi poder, sino es el poder de Dios obrando en mí. Esa es la esperanza. No estoy diciendo que aquí ya todo sea perfecto. No, no lo es. No lo es. Pero sí es perfecto Dios y poderoso Dios para transformar los corazones y en eso descanso. Y en eso agradezco que Dios es poderoso para cambiar vidas. Dios es poderoso para llamarte, para transformarte, para obrar en ti, para obrar en tu familia. Dios es poderoso para darte una nueva vida. A Dios sea la gloria, dice el versículo. Entiéndase por gloria como la infinita, la incomprensible excelencia por la cual Dios excede todo, por la cual ha de ser honrado por encima de todo cuanto existe. La gloria es distinguida por encima de otras cosas, causas que se estime traer fama o renombre. Esta es la gloria de Dios, es la fuente de todas las glorias, es la gloria exaltada en Dios mismo. Por eso, es que cuando el escritor de a los Efesios, los exhorta a honrar los preceptos divinos, los que ya hablamos,
es lo mismo que decirles, haz esto o lo otro y darás gloria al Redentor. Como tú vives, ¿es para qué? Para la gloria del Señor. El fin de la existencia, ¿para qué es? Para su gloria. El fin de nuestra congregación, ¿para qué es? Para su gloria. Que estemos reunidos escuchando la voz de Dios es para su gloria. En medio de dificultades, su matrimonio es para su gloria. Su soltería es para su gloria. Ser padre, ser hijo es para la gloria de Dios, no para nosotros. Cuando perdemos de perspectiva su gloria, es que todo anda mal. ¿Por qué un matrimonio anda mal? Pues ya no es su gloria, sino la gloria de ¿quién? Mi gloria personal, ¿verdad? ¿Por qué los hijos a veces traen tanto sufrimiento a sus padres? Porque o son los hijos o son los padres los que traen ¿qué? O los que quieren ¿qué? Gloria personal. ¿Por qué una iglesia a veces sufre tanto? Una iglesia local a veces, ¿por qué sufre tanto? Porque cada uno quiere sus propios ¿qué? Deseos, sus propias ideas, sus propios pensamientos. No hay unidad, sino lo que a mí me parece. ¿Por qué matrimonios que tienen todo para estar bien, a veces pueden estar mal? ¿Es Dios glorificado? No, es nosotros. En nuestros propios pensamientos y siendo rebeldes y orgullosos y soberbios y no nos importa a los demás, no me importa mi cónyuge, no me importan mis hijos, sino mis caprichos. Entonces no estoy dando gloria a Dios y el no dar gloria a Dios, eso trae consecuencias, sufrimiento, angustia. Ahora, ¿dónde es la gracia? ¿Dónde se manifiesta el agradecimiento a este poder de Dios y a esta gloria? ¿Quién puede dar gracias por lo que Dios ha actuado? Su iglesia. Su iglesia. La mayoría de las personas dicen creer en Dios, ¿cierto? Que le aman. Pero a la luz de este versículo, los únicos que creen en Cristo y que le aman y que le glorifican son los que realmente han nacido de nuevo, los que en verdad son miembros de la iglesia de Cristo. Y ellos son los que pueden decir, a Él sea la gloria, ¿en dónde? Miren el texto. ¿A dónde? En la iglesia. Es decir, fuera de la iglesia, hablando de la iglesia universal, por supuesto, fuera de la iglesia universal, ¿se puede glorificar al Señor? ¿Se le puede dar gloria? No. Es decir, no hay forma que un inconverso dé gloria a Dios. Por eso su iglesia. Ese es nuestro fin, esta es nuestra razón de nuestra existencia, que podemos dar gloria a Dios, pero para dar esa gloria es porque Dios mismo ha obrado en nosotros con poder. Es impresionante, ¿cierto? Dios no recibe la gloria de hombre alguno, pero su gracia se ha agradado de recibir gloria de su iglesia. Todo lo que ha creado glorifica a Dios, claro. Aún los impíos, de alguna manera, por cerca de Dios, en un sentido pueden llegar a una glorificación de la existencia creacional. Pero solo los redimidos son los que, cierta manera clara, específica y con razonamiento y con conducta pública y privada, con alabanzas que son agradables al Señor, solo sus discípulos pueden, solo sus hijos pueden dar gloria a Dios. En Cristo Jesús, por todas las edades, Él es el mediador. Las alabanzas, las acciones de gracias, todo lo que hacemos, Dios Padre, el Señor Jesucristo, su honra, todo esto sale o proviene de la obra expiatoria de Cristo Jesús. Es decir, por su obra redentora en mí, por su nuevo nacimiento, por Cristo como mediador, es que yo puedo dar gracias a Dios y puedo glorificarle al Señor por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, esta circunstancia de tiempo anima nuestros corazones cuando dice al final, por los siglos de los siglos, amén. ¿Qué quiere decir eso? Que su iglesia será preservada por los siglos de los siglos, amén. Y su iglesia dará gloria a Dios por siempre. Por todas las edades, por todos los siglos, los verdaderos cristianos vivirán en perfecta y total felicidad en un mundo sin fin.
Es notorio que el corazón del apóstol Pablo, cuando habla de la gloria de Dios, se engrandece en el pecho. Es porque está hablando acerca del Creador, de Cristo. Está testificando de la gracia, de cómo Dios ha obrado. Conclusión, hermanos. Ten presente la obra del Señor y la preservación de Dios que hace a su iglesia para que agradezcamos. Que en sus oraciones, como las de Pablo, esté la iglesia del Señor, los ministros, que esté la iglesia de Cristo, los que sirven, los asistentes, los diáconos, los hermanos, las hermanas, los miembros de la congregación, los que hacen posible, los que ofrendan, los que diezman, los que hacen posible que la iglesia se sostenga. Nuestra sabiduría, nuestra tranquilidad es por Dios mismo, lo que recibe su iglesia. La iglesia del Señor es preservada. La iglesia del Señor se mantiene. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Los hijos de Dios serán preservados eternamente y para siempre, porque tienen un gran fin y es glorificar a Dios en la eternidad. Para eso nacimos, queridos hermanos. Si usted es un cristiano, un hijo de Dios, será preservado eternamente para su propia gloria. ¿Se siente débil? Tenga confianza, porque Dios da la fuerza y el poder para que preserves. ¿Se siente decaído? Tenga confianza, porque Dios en su providencia divina sostiene a su congregación y hasta el más débil de sus hijos pasará a la eternidad con el Señor. Hasta el más pequeño, hasta el más débil. Esperanzador, ¿no? Por eso seguimos acá. Ahora bien, si no eres hijo de Dios, es otra cosa. No puedes agradecerle. No hay forma en que tú puedas glorificar al Señor. Lo que recibirás entonces es condenación eterna justa por lo que has hecho delante de Dios y por cómo has obrado. Pero hay esperanza, es que estás vivo. Y mientras que estés vivo, puedes acercarte a Cristo Jesús y pedir al Señor que perdone tus pecados y que te arrepientas por el mal que has hecho. Y venir al Señor para que el Señor entonces te reciba en su casa, en su hogar. Este es su hogar, este es el hogar tuyo. Ven a este hogar, disfruta de comunión con tu hermano mayor y con tu padre y la comunión con los santos. Disfruta de esa gracia y puedes entonces glorificar a Dios y Dios te dará el poder para permanecer. No pienses, si llego ahorita a Cristo, de pronto mañana seguiré pecando. No lo pienses. No pienses, quiero estar preparado para venir a Cristo. Quiero ya ser bueno y nunca va a llegar ese momento. No pienses que esto es solo para algunos, los que realmente son buenos. Ninguno de los que estamos aquí hemos sido buenos. De hecho, algunos podemos haber pecado peor que tú. Entonces, ¿para quién es? Para ti. Ven ahora, ven a Cristo. No importa que seas joven, no importa que seas viejo, no importa que hayas pecado demasiado. Ven a Cristo. Ese es el único consuelo de esperanza. Y disfrutarás eternamente la gloria de Dios, eternamente y para siempre en su gloria. Oremos. Padre de los cielos, gracias porque has sido bueno con nosotros. Nos ayudas, nos animas a reconocer tu perdón. Guíanos, oh Dios, en eso. Te pedimos que podamos glorificarte en ti en todo tiempo. Señor, agradecemos lo que has hecho en la iglesia. Ver corazones transformados, vidas salvadas, dones puestos en la congregación nos da tanto gozo, Señor. Lo agradecemos tanto. Es el gozo, la permanencia, la fuerza. Gracias, Señor, por eso. En el nombre de Cristo. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos. Vamos a entonar la doxología.